Según San Lucas. U ono vrijeme Isus se En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su muerte, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al ver al Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Braćo i sestre, Hermanos y hermanas, en la introducción a esta Santa Misa hemos mencionado brevemente el Evangelio de hoy. En esta homilía, brevemente, vamos a tocar la primera lectura de la carta de Pablo a su discípulo Timoteo. En esa carta, Pablo habla sobre el obispado como el servicio honorable y aquellos que deberían estar en una posición, sea en la iglesia o en la sociedad, y él escribe a su discípulo Timoteo qué virtudes deberían tener aquellos que toman esas posiciones. Si movemos ese discurso a nuestro tiempo, podemos decir que es el discurso de aquellos que están en el poder, en la sociedad, en la iglesia, pero también en la familia. También en la introducción a esta Santa Misa he mencionado la cruz, que hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz, pero como lo celebramos el domingo en el Križevac, hemos tomado las lecturas del día. También no podemos no escapar de la cruz, no podemos no notar el discurso de la cruz en el Evangelio de hoy, y también de una manera el discurso sobre la cruz, especialmente a través del concepto del escape de la cruz. Lo podemos notar también en la primera lectura de hoy. Ese concepto, la escapada de la cruz o escapada de la responsabilidad, es una aparición mala možda najveći que quizás es el problema más grande cuando hablamos de las responsabilidades y posiciones de las que habla San Pablo a su discípulo Timoteo, cuando hablamos de la posición, sea en la iglesia o en la sociedad o en la familia. A cada uno que escapa de la responsabilidad y de la cruz aparecen problemas y dificultades, no solamente para los individuos, sino también para toda la comunidad que le fue confiada. Cuando San Pablo habla a su discípulo Timoteo de cómo debería ser aquel que tiene una cierta posición, y cuando nombra todas estas virtudes, podemos decir que es un ideal al cual todos nosotros que estamos en unas posiciones povjereno y todos tenemos una cierta posición, pues todos aspiramos a eso, a ese ideal del que habla San Pablo. Pero también tenemos que ser conscientes de la realidad del mundo en el que vivimos y también del estado que se encuentra, que está. Primero hay que conocer la situación, en qué grado estamos nosotros, para poder aspirar a ese ideal que siempre permanece ideal. Pero también hay que ver dónde estamos nosotros ahora en todo eso. Precisamente cuando hablamos sobre la cruz, sobre el escape de la cruz, de la responsabilidad, podemos notar diferentes estados, especialmente en ese campo de dirigir con una comunidad más grande o pequeña, con el grupo de personas, porque la gente no quiere responsabilidad. Pues ese escape de la cruz y la vida sin la cruz, de esa manera la gente se engaña, porque están creando unas cruces aún más grandes a ellos mismos y a los individuos y a la comunidad. Así, por ejemplo, cuando San Pablo habla como aquellos que tienen
poder, no deberían amarse a sí mismos, no deberían tener vicios, que no les guste beber mucho vino, que no tengan otros vicios, que sean los maridos de una mujer, que no tengan más mujeres y que otras inmoralidades igual. Podríamos leer todo aquí, todo lo que advierte San Pablo. Cuando miramos la sociedad de hoy, desgraciadamente no podemos decir que aquellos que tienen poder son así, que no son corruptos, que no tienen vicios, lo contrario. Incluso aquí en el mundo también hay una regla escondida. Si quieres tener algo en la vida, conseguir algo en la vida, tienes que tener dinero, tienes que tener una conexión para tener éxito. Aunque es normal que cada hombre debería tener algo que le pertenece según derechos humanos, que tenga pues derecho de tener seguro médico, la universidad, trabajo, pero hay unas ciertas reglas que valen allí y muchos toman esas reglas. También en eso se apoya inmoralidad y los vicios a los que advierta San Pablo, la conexión con el dinero, porque allí donde hay dinero en el primer lugar se crea un mundo que tiene unas apariciones extrañas, donde destaca el materialismo, la apariencia, donde destacan varias diversiones, reuniones, vicios, alcohol parecido. Todo eso lleva a un cierto hedonismo y a descuidado de aquellos que nos fueron confiados, a cuales deberíamos de servir. Porque dirigir con algunos debería conectarse más con el concepto de servir y no tener poder sobre alguien. Cuando miramos en todo lo que se puede convertir un hombre, aquel que tiene poder, si va por el mal camino, hasta qué grado el hombre puede llegar del egoísmo, hasta dónde lo pueden llevar varias adicciones, el deseo del gobierno, del poder, control. Lo podemos ver en el mundo en general en el que vivimos. Es un tema especial del que se podría hablar mucho, pero podemos llegar a la conclusión que la causa o la raíz de todos esos males es precisamente en eso, que el hombre escapa de la cruz. Las responsabilidades que le fueron confiadas no las quiere aceptar, no quiere ser responsable, no quiere tomar su cruz y cargarla con paciencia con el Señor, sino si está escapando de la cruz a otras adicciones, entonces va por mal camino. Cuando San Pablo habla a su discípulo Timoteo sobre varias virtudes de cómo debería ser aquel que tiene poder y menciona que tiene que ser el marido de una mujer sin vicios, educar bien a sus hijos, hospitalario, hábil para enseñar, ser justo, comprensivo y tantas otras virtudes. Eso quiere que el hombre tiene que decidirse por un camino así. Nadie ha dicho que iba a ser fácil a cualquier persona que tiene posición. Lo contrario, se nos fue prometido que habrán muchas cruces y dificultades, empezando de la familia, donde los padres tienen muchos retos en la educación de sus hijos, a través de los puestos del trabajo, de los empleados, de los jefes que tienen que saber dirigir a sus empleados, darles buen salario, pero también confrontarse con las dificultades en el trabajo, porque no cada trabajador es justo, no cada trabajador le importa el bien general, sino también muchas veces los trabajadores están dispuestos a no dar todo lo posible por sus intereses personales. Luego, a través de varias profesiones donde se trabaja con los hombres, con los trabajos responsables en las escuelas, en los hospitales, en muchos lugares. No es fácil trabajar con los hombres y estar en buen nivel. No es fácil ser
justo, honrado, no hacer mal a nadie, no lastimar a nadie, o como dice Pablo, que siempre hay que estar dispuesto a enseñar y ser paciente y siempre estar despierto y estar bien. Especialmente no es fácil de hacerlo en la iglesia, porque los sacerdotes y aquellos que tienen una posición más grande o pequeña, se les fueron confiados los hombres. Aquel que tiene una posición más grande tiene más responsabilidad. No es fácil, pero es posible con el Señor, porque con el Señor todo está bendecido. La única diferencia entre los hombres es qué camino van a escoger. Si vamos a decidirnos por el camino donde vamos a ser responsables por lo que nos fue confiado, tomar nuestra cruz y apoyarla en la cruz del Señor, y de esa manera saber y entender que no nos toca a nosotros la responsabilidad más grande, que no somos nosotros que lo dirigimos todo, sino que el Señor lleva todo con la fuerza del Espíritu Santo, que nosotros somos unos medios a través de cuales Dios actúa. De esa manera, porque Dios nos da la razón, el conocimiento para poder discernir y decidir qué es bueno. Nos da la fuerza, la piedad, devoción para ponerlo en práctica todo lo que queremos. Por otro lado, la gente se puede decidir tomar la cruz, el camino sin la cruz. Eso quiere decir el camino sin Dios y sin bendición, porque Dios ha tomado su cruz y ha dicho que lo siguiéramos. Entonces, si la gente se decide para ese camino, tiene que saber para qué se decide. Si en ese camino no hay Dios, entonces podemos preguntarnos qué les puede esperar en ese camino. No tienen que sorprenderse entonces y decir que han estado ciegos, que no sabían hasta dónde los van a llevar varias adicciones. Cuando sabemos que en unos caminos así podemos encontrar solamente aquel cuya única meta es hacer mal al hombre y llevarlo a la perdición. Aún así, Dios quiere salvar también a aquellos que han tomado el mal camino y pueden volver. Existe este concepto cuando San Pablo habla a su discípulo Timoteo, que la gente puede recuperar la vista y escapando de la cruz y de los trabajos y responsabilidades ha tomado unos caminos falsos, ha caído en unas adicciones, pero otra vez puede volver al buen camino y puede otra vez aspirar a todos aquellos ideales de cuales habla San Pablo, independientemente de que estuviera en el mal camino. Dios quiere eso. Y existe el camino de la conversión, existe el camino de la vuelta al buen camino. Nosotros tenemos que empeñarnos, esforzarnos de siempre estar en buen camino, porque sabemos que todo lo que está fuera de ese camino es la ceguera, es el engaño, es una felicidad falsa, es el lugar donde podemos lastimar a nosotros mismos y a los demás. Por eso, miremos todas las responsabilidades que Dios nos dio del momento en la vida que tenemos, todos los compromisos y posiciones y responsabilidades que nos quiere dar, porque Dios reconoce que nosotros lo podemos llevar bien. Se está dando una responsabilidad y confianza porque Dios cree en nosotros y porque nos necesita. Pero nosotros mismos tomemos la decisión que vamos a escuchar al Señor y seguirle en todo aquello que Él nos ha confiado, formando y apoyando todas las cruces que no podemos cargar a la cruz del Cristo, porque el Señor dice: mi carga es llevadera. Amén.